14 horas con 3 minutos, 2 de la tarde, 3 minutos. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a Gustavo Heiner. Él es presidente de la Asociación Nacional de Biocombustibles del Ecuador. Luis Varela lo saluda. Gustavo Heiner, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Luis. Gracias por su invitación a tan afamado programa. Un gusto estar con usted, a las órdenes. Mi querido Gustavo, lo hemos invitado justamente para conocer y hablar sobre los resultados de las ventas de combustibles en el 2021, pero ¿cuál es la diferencia entre combustibles y biocombustibles, don Gustavo? Muy buena pregunta, don Luis. Mire, la diferencia entre combustibles y biocombustibles es básicamente que el biocombustible es un agregado para el combustible tradicional que se refina en el petróleo, que es un producto perecedero que tiene un componente no renovable, como es en el caso del petróleo, comparado con un biocombustible que proviene del agro y que es un componente renovable. Ahí hay beneficios, como usted sabe, que ya entraremos en la entrevista, pero beneficios de empleo, beneficios ambientales que esperamos elaborar. Ese componente del biocombustible en la mezcla de las gasolinas es lo que da esa diferenciación, ya que tiene atrás todos los beneficios de la cadena del agro implícitos en la mezcla, ¿no? Y como usted sabe, la gasolina Ecopaís contiene o debería de contener un componente biocombustible para que se diferencie de las demás gasolinas, ¿no? Ahora bien, don Gustavo Heiner, usted como el vocero del sector de biocombustibles, en el 2021 se registró un crecimiento en los despachos de la gasolina Ecopaís en comparación con el 2020, que estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se manejaron estos números, estas estadísticas, don Gustavo? Bueno, desde el 2020, como sabe, Luis, fue un año muy complicado por el tema del COVID, ¿no? Que a todos nos cambió la forma de vivir. En el 2020 hubo un consumo de 11.259.713, según declaró en el informe que oí detalladamente del nuevo gerente general de Petroecuador. Eso representa un descenso en el 2020 de 3 millones de barriles, es decir, un 21% menos en el consumo de las gasolinas. Y como usted bien lo dice, hubo un repunte importante en el 2021. Esto mejoró, importante el crecimiento, un 19.7, 2.222.000 barriles, ¿no? El 2021 ha sido un muy buen año. Sin embargo, como sabe, estamos haciendo una comparación un poco atípica, ya que estamos comparando con un año de pandemia donde hubo restricción de movilidad, etcétera, ¿no? Si lo comparamos con un año equivalente, que sería previo a la pandemia en el 2019, le diría yo que todavía estamos con un desafío de regresar a un consumo, estamos por debajo de ese año en un 6.2%. Sin embargo, la gasolina más vendida por segundo año consecutivo es la gasolina Ecopaís, que se vende en todo el sector de la costa hasta la zona de la parte central, incluyendo a Cuenca, ¿no? 14 horas con 7 minutos, 2 de la tarde con 7 minutos. Estamos dialogando con Gustavo Heiner, representante del sector de biocombustibles. Por dilataciones burocráticas, don Gustavo, usted sabe bien, la burocracia retrasa todo. Entre varios meses, por ejemplo, febrero, marzo, septiembre, octubre, se habría disminuido la aditivación de la etanol en la gasolina Ecopaís. Explíquenos un poquito de esto. Como le decía, la gasolina Ecopaís el último año tuvo una venta de 13.482.281 barriles. Eso es el equivalente al 47% de participación del total de todas las gasolinas. Es decir, que sigue siendo, como le decía, la gasolina preferida por el consumidor. Dentro de eso se entiende que el consumidor está esperando una gasolina entre la Extra y la Ecopaís que tenga un componente como el etanol que proviene de la caña de azúcar del agro, que tenga un beneficio ambiental, que haya un encadenamiento productivo de la caña de azúcar atrás para beneficiar al campesino hoy que tanto necesitamos reactivación económica, etcétera, ¿no? Y sí, como usted dice, Luis, la verdad es que estamos
hemos estado un poco complicados, no para hablar del año de la pandemia en que estuvimos 10 meses impagos. Eso fue un golpe demasiado duro que el sector lo tuvo que absorber con todas las consecuencias negativas que tiene hacia abajo de la cadena, sobre todo el cañicultor que tanto depende de esto. Pero sí, en los temas burocráticos el contrato con nosotros no es una excepción. En enero y febrero tuvimos meses en blanco de ventas, es decir, el cero, porque el contrato terminó en diciembre y simplemente por trámites y papeleos no se firmó se implementó en el mes de marzo, es decir, que las ventas estuvieron en cero. Esos son ejemplos de esta burocracia a la que usted se refiere. Y luego, lo increíble es que luego de entrar en el contrato y las entregas, hemos tenido el problema de la aditivación. Para que haya una diferencia entre la gasolina extra y la gasolina Ecopaís, la única diferencia es el 5% al menos que debería de tener de etanol, porque en otros países es el 10, 15, 20, 25% que se puede mezclar sin problema. En nuestro país dice hasta el 10%. Pero si no le ponemos el 5%, como está estipulado en los contratos firmados, contratos no le hablo de que es una oferta, es un contrato firmado con las empresas productoras de alcohol y Petroecuador, y sin embargo se mezcla el 1%, el 0.75%. Entonces, realmente no hay una mejora en el tema del medio ambiente que se percibe cuando estas gasolinas se mezclan con el etanol. Es decir, que el tema de la aditivación sí ha sido un problema fluctuando entre el 1, 2, 3%. Hoy en día estamos de nuevo en el 1%, y como usted dice, por temas de burocracia o de falta de importación, de no pedir al Ministerio de Finanzas las partidas adecuadas para poder importar la nafta de bajo octano, en este caso, que es la que hace falta para mezclarla con don Gustavo, ¿qué factores influyen justamente para que se dé este retraso en la importación de la nafta de 80 octanos, justamente para aplicar ese aditivo en el cual usted está dando a conocer de la gasolina, de los combustibles, de los derivados de combustibles? ¿Y a qué se debe? Pues porque hemos visto retrasos justamente en la llegada de nafta a nuestro país, lo que ha dificultado el tema de octanaje y también el de los aditivos, mi querido Gustavo. Sí. Mire, yo le voy a repetir como le diría cualquier persona que pasa por la calle, cualquier persona de nuestro pueblo, ¿no? Yo voy a repetirlo o a mentir lo que me mienten o decir lo que me dicen. Si usted le pregunta a Petroecuador, le dice que es que Finanzas no le da la partida presupuestaria para poder hacer la importación. Si usted le pregunta a Finanzas, le dice a Finanzas que Petroecuador no se las ha pedido. Y en definitiva, el sector que pierde es el sector cañicultor, el sector del agro, el sector que trabaja día a día, porque algo que es importante, Luis, en su pregunta, yo no sé si usted sabe, pero en la gasolina extra, el 74% es mezclada solamente por dos variables. El 74% nafta alto octano, que es importada, no local, y el 26% que es nafta base de las refinerías del Ecuador. Cuando usted le mete el 10% de etanol, como debería de meterse, la nafta de alto octano importada baja del 74 al 42%. Ese es el beneficio de lo que el gobierno de los últimos 10 años ha querido implementar como país, ¿verdad? Y eso hoy en día no está sucediendo. Entonces la respuesta es la que le dije. Le pregunta a Finanzas, le dice una cosa, le dice a Petroecuador, pero en definitiva nosotros estamos como sándwiches y no tenemos las ventas contratadas, como le decía hace un momento, es decir, que hay un cumplimiento de contrato importante. Y en junio, que arranca la zafra en el Guayas, en el Cañar, en los ríos, como usted sabe que es la zona cañera principal, a pesar de que hay en Babura y en otras zonas también caña. No sabemos qué va a pasar con el sector del agro, que necesita de esta actividad, porque la parte que es difícil entender es que cuando usted no vende gasolina, la almacena en un tanque. Pero en esto, cuando es del agro, la gente vive del día a día en el agro, del cortar la caña del día a día, de producirla. Y entonces esa caña no se puede quedar botada porque se daña, se pudre. Es como yo digo, el ejemplo de la leche. Si usted tiene 100 vaquitas al día, no le puede pues decir a la persona que le compra la leche, oiga, le retiro en una semana la leche, ¿no? Esa es la parte que falta de entender de la gente de petróleos, de la gente de gasolina, que de que este encadenamiento
productivo viene del agro y que la gente vive el día a día y que esto no se almacena como que si fuera una televisión. Don Gustavo, ¿cómo en todo caso, en este escenario el cual usted está describiendo, cómo articular acciones concretas, Ministerio de Agricultura, Petroecuador, Gobierno Central, para que justamente se dé esta actividad o reactivación en el sector de los cañicultores para producir el etanol suficiente? Porque tenemos deficiencia en cuanto tiene que ver a la producción de etanol acá en nuestra región, don Gustavo. Bueno, muy buena su pregunta, don Luis. La verdad es que yo lo voy a recomendar para que usted trabaje en Petroecuador y nos ayude, porque usted conoce todo el endamiaje que tiene el gobierno, la verdad. Mire, yo creo que esa es una pregunta como anillo al dedo, porque yo lo que veo que sucede es lo que acaba de decir. Nosotros tenemos relación con el Ministerio de Agricultura, al ser un tema del agro. Tenemos relación con el Ministerio de Energía al combinarse con las naftas y las gasolinas. Tenemos relación con el Ministerio de Finanzas para que dé adecuadamente los recursos para las importaciones, las cartas de crédito, estas famosas naftas alto octano que provienen de afuera. No sé si se me escapa ahí, bueno, con Petroecuador obviamente, y esta articulación en forma transversal con todos los ministerios hace que ninguno de ellos tenga el liderazgo del Proyecto Nacional de Biocombustibles, bajo el cual se dictaron todos los lineamientos para conseguir aglutinar a todo este sector y a todos estos ministerios, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que pasa es eso, de que los ministros están todos al mismo nivel, pero ninguno está coordinando con un norte. Entonces yo creo que esa pregunta es meritoria. No quiero dar ejemplos de gobierno, pero anteriormente lo que sí sucedió es que cuando hablábamos de una matriz de cambio energética y de nuevos negocios para cambiar esta matriz productiva, había todo centralizado en la vicepresidencia de la República, mal o bien se lo hacía, pero había un norte. Yo creo que para romper este esquema de lo que usted se está refiriendo, de este manejo transversal en forma igualitaria de todos los ministerios involucrados, que son algunos, y efectivamente hay una complejidad en ese manejo, creo que el nombrar a un ministerio coordinador, se pudiera decir, un ministerio que esté al frente poniendo los diferentes insumos y dando los objetivos de un norte, creo que es lo que nos falta realmente para que esta ruedita del agro comience a funcionar día a día y lograr los objetivos que tanto queremos todos. Perfecto, mi querido Gustavo. Créame que este proyecto de la etanol, yo me acuerdo hace varios años, arrancó como un proyecto, pero muy interesante, muy interesante. Nosotros conversábamos con cañicultores, con representantes de cañicultores que tenían mucha esperanza en que este proyecto despegue, don Gustavo, pero lamentablemente vino el manoseo político, vino la conformación de grupos que no eran técnicos en la materia, sino simplemente un manoseo político. Ojalá se vuelva a reactivar este importante proyecto del etanol y que se dé esa articulación entre los ministerios que habíamos antes indicado para que el beneficiado sea tanto el cañicultor como los ecuatorianos y el gobierno en general, para que entren las rentas, las divisas que porque ley estamos esperando, mi querido Gustavo Heiner. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Ojalá tengamos otra oportunidad para seguir conversando sobre este interesante tema, mi querido Gustavo Heiner. Un abrazo y en cualquier otro momento la continuamos. Listo, muchísimas gracias Luis por su entrevista, y es correcto, ¿no? El tema ambiental, que era uno de los ministerios que nos faltaba, es importantísimo. Mire usted que el presidente actual estuvo en la COP26 junto con el ministro de Medio Ambiente, y creo que toda esta prioridad que el gobierno actual está dando a los biocombustibles, al tema ambiental, la reducción de la emisión de gases invernaderos, hará que lo que usted está predicando y lo que usted, tanto como nosotros, buscamos se dé en el corto plazo. Gracias por su entrevista, Luis. Un abrazo, Gustavo, un abrazo. 14:18, 2 de la tarde, 18 minutos. Gustavo Heiner, presidente de la Asociación Nacional de Biocombustibles del Ecuador. Vamos a la pausa, volvemos.